segunda parte, donde son cuestiones a desarrollar, no es un verdadero o falso que yo voy al video o voy al PowerPoint y puedo encontrar fácilmente cuál es la respuesta de cada una. Así que lo que vamos a hacer primero es tratar de abordar todos los contenidos que vimos en forma, digamos, sintética, porque ya los estuvimos charlando, por eso les voy a proyectar este PowerPoint del cual estuvimos hablando y después ya nos abocamos a la actividad. Una pregunta que les quiero hacer, ¿hay alguien más allá del verdadero o falso? Que si tienen alguna duda me pueden preguntar hoy o también la clase que viene. ¿Pudo ver las preguntas? Esas preguntas también involucraban cuestiones que parte las hicimos la clase pasada y estuvimos charlando. Pero ¿pudieron ver, pudieron intentar resolver parte de esas preguntas? ¿Que se vieron? Bueno, algunos hacen que sí con la cabeza, otros no, nada. Así que vamos a tratar de ir avanzando con aquellos que sí pudieron verlo. No me aparece el PowerPoint. Con aquellos que sí pudieron verlo, como para ver qué respuestas pusieron en aquellas que todavía no pusimos, digamos, en claro la semana pasada. Así que bueno, en principio voy a intentar proyectar el PowerPoint. A ver si aquí aparece. A ver. Bueno, no, les proyecté cualquier cosa. Perdón. No sé por qué no está presentando. Ya se hace la hora de cámara asistencia entre que yo logro que me proyecte y lo efectúe. Bueno. Bien. Se me estaba asustando, no me dejaba entrar ni siquiera al tiempo tampoco. Se ve que se me tildó la computadora un ratito, y por eso no podía proyectar nada. Bueno, como es la hora, tomamos primero la asistencia, los proyectos quintos y esperen que la tengan que ir sacando una a la otra y después vamos con la proyección del PowerPoint. Díganme cuando ustedes comienzan a ver la proyección de quintos. Voy a cambiar el diseño a ver si la ven un poco más grande. Y la ven un poco mejor. ¿Apareció o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos entonces ahora a buscar hemoterapia.
Tengo muchas noticias. No sé cómo cambiar eso. Aquí lo aplico. Bien. Bueno, a ver si estamos. Alderete Marianela. Presente. Cuevas Torales Ruth. Acá, profe. Curro Analía. Enrique Shayel. Presente. Gómez Sabrina. Presente, profe. González Florencia. Presente, profe. Honorato Pereira Sara. Presente, profe. Méndez Agustina. Presente, profe. Mongelós Rodolfo. Presente, profe. Morales Nazarena. Presente. Pérez Juan Emanuel. Presente. Prado Patricia. Presente. Rivero Julieta. Presente. Saucedo Nahuel. Presente. Soengas Janina. Presente. Usinger Pérez Ariana. Presente. Tengo dos más. ¿Por qué tengo dos más? Buen día, yo estoy doble, profe. Estaba revisando eso porque tienen que ser 16. Y acá tengo 19. A ver, esperen que las veo dos. Uno está doble, o sea, en realidad 19 conmigo, así que 18. Uno está doble, 17. ¿Hay alguien que está presente acá y no lo nombré? ¿En la lista? Bien. Hay alguien más que debe estar doble, entonces. Voy a cambiar la presentación, porque si no me aparece solo el que habla. Así lo veo mejor. Bueno. Bien. Perfecto. Ahora sí, estamos correctos. Bueno, les presento el PowerPoint. ¿Lo ven? Díganme cuándo ya les aparece el PowerPoint como para hacer la recapitulación. Se ve, profe. Ya se ve. Muy bien. Lástima que ahora no lo puedo, así como está, que es la forma en que me lo deja pasar, no lo puedo pasar. A ver si lo puedo poner en presentaciones de Google. Es este PowerPoint, está maldito, no me deja. Como es tema repetido, no quiere que se lo diga. Díganme, ¿lo ven ahora la modificación? ¿Lo ven? Ay, bueno. ¿Por qué no me deja? Igual lo puedo comentar sin presentar, pero yo para que lo vayan viendo, lo tienen ustedes también. A ver ahí. No, esto no es lo que quiero. Ahí tengo todos los problemas. Profe, en ese PowerPoint
que subió, no sé si les pasa a todos, pero yo veo como una sola hoja nomás, no aparece. Porque lo tienen que descargar, es lo que estoy intentando hacer, descargarlo para que lo puedan ver completo, pero no me deja. Vieron que ustedes cuando lo abren, lo que ven es, digamos, una presentación preliminar. Si quieren verlo completo, lo tienen que descargar, no pueden verlo desde esa presentación preliminar. Incluso si hay... ¿Cómo? En la compu sí pasa eso, en el celu no. Claro, la computadora no lo permite ver. A ver ahora si les aparece... ¿Desaparece? ¿Ven que cambio de diapo? Sí, ahora sí. Bueno. Se ve mucho mejor, Bien, entonces, vamos a iniciar la presentación así lo ven mejor. Igual recuerden que esto es como una recapitulación de lo que ya estuvimos charlando y estuvimos hablando que, bueno, la planeación como es el punto de partida del proceso administrativo es lo que va a sentar las bases para el resto de las etapas que van a venir posteriormente, que son organización, dirección, evaluación y control. Recuerden que a veces la etapa de organización la dividimos en dos y tenemos la etapa de organización y luego la de integración. Entonces la planeación es este punto de partida del proceso administrativo. Por lo tanto, va a determinar el rumbo que va a seguir la organización. Es una etapa estratégica, es una etapa en la cual se diseñan todos los planes, los programas, todo lo que la organización va a llevar adelante en rasgos generales durante generalmente ese año. Normalmente las planificaciones y los procesos administrativos se hacen para el lapso de un año. Pueden existir otras situaciones en las cuales se planifican para lapsos más prolongados, pero vamos a tomar la media. Lo que hacemos normalmente es planificar para un año, hacer pasar todas las etapas del proceso administrativo y al final del año hacer el balance y evaluar cómo resultó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene la planeación? Que Nahuel, en una pregunta que me hacía a través del Classroom, decía son 5, son 4, bueno, ahora lo vamos a ver. Por un lado, al plantear el rumbo hacia donde se dirige la organización, reúne y enfoca todos los recursos hacia ese lugar. Entonces es como una manera de organizarse y poder apuntar todos hacia un mismo lugar. Por otro lado, reduce al mínimo las amenazas y aprovecha las oportunidades. Amenazas y oportunidades habíamos visto que según el análisis FODA estaban por fuera de la organización, pero pertenecían al análisis FODA. Todas las oportunidades que hay en el entorno y todas las amenazas que el entorno presenta. Por otro lado, establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden presentar en el futuro. Cuando uno planifica, no solamente planifica un plan A, siempre tiene otras opciones, que generalmente nunca pueden ser 10, 12 opciones, pero siempre tiene un plan B, un plan C, si esa primera opción no funciona. Entonces hay que tener en cuenta que siempre en la planificación se tienen en cuenta las contingencias, se tienen en cuenta cuestiones habituales, siempre y cuando sean cuestiones habituales. Por ejemplo, en las planificaciones del sistema de salud durante todo el año 2019, nunca se pensó que en el 2020 iba a suceder lo que sucedió con respecto al COVID. Por lo tanto, todas las planificaciones que se hicieron para el 2020 fallaron claramente porque no era una contingencia que se podía prever, algo que podíamos pensar que podía suceder. Entonces, siempre establecemos alternativas, que es una ventaja de la planeación, para las contingencias previsibles. ¿Se entiende eso? No tenemos la bola mágica para saber todo lo que va a pasar. Hay contingencias, hay situaciones que pueden ocurrir que no son tan previsibles. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, no es que la planificación va a prever todo. ¿Se comprende? Por otro lado, acá viene la confusión de las 5 o 4 ventajas. Dice, convierte las debilidades en fortalezas. Y esto también hace alusión al análisis FODA. Por lo tanto, la anterior, la que hablábamos antes, que era reducir al mínimo amenazas y oportunidades, nosotros la consideramos como una única ventaja junto con esta, que convierte las debilidades en fortalezas. Las debilidades y las fortalezas, según el análisis FODA, eran internas de la organización, son elementos que forman parte de la organización. Por lo tanto, en la planificación uno lo que puede conocer es cuáles son las debilidades de la organización y planificar en función de ellas tratando de convertirlas en fortalezas, de mutar
y realizar las intervenciones necesarias para que se conviertan en fortalezas. Y acá es donde se produce esa diferencia en que en realidad son 4 etapas para mí, 4 ventajas para mí, no 5, porque estas 2 formarían parte de una misma ventaja, ¿no? De lo que es el análisis FODA y los resultados del mismo. Y después se establece las bases para efectuar el control. Ya dijimos que si bien el control es una etapa que en el libro la nombramos al final, porque hay que nombrar una etapa tras de la otra, porque si se las viéramos todas juntas sería muy confuso, en realidad el control atraviesa todas las etapas, desde la planeación, donde se fijan los estándares, se fijan los indicadores a los cuales queremos llegar, y luego en cada una de las etapas se van estableciendo distintas fases del control. Por eso la planificación establece las bases del control, fija los estándares, fija los indicadores que queremos alcanzar. Y entonces tenemos 3 tipos de planeación de las cuales habíamos hablado, dependían del ámbito en el cual se realizaban, el periodo de tiempo que abarcaban, ¿no? Y entonces decimos planeación estratégica cuando es realizada por los altos mandos, es decir, los directivos y los administradores, y es general, es para toda la organización. Los directivos y los administradores en la planificación estratégica piensan en la organización en todo su conjunto. Y esta es una planeación que además es a largo plazo, la planificamos para un año. Luego tenemos la táctico-funcional, que esta es una planificación más acotada, es la que realiza cada jefa o jefe de servicio para su servicio que conduce. Entonces, esta planificación que se llama táctica o funcional tiene un periodo de tiempo más corto. Generalmente, cuando un jefe o una jefa de servicio planifica, no lo hace para un tiempo menor a 3 meses. Generalmente, siempre planificamos en 3 meses y de ahí en adelante, 4, 5, 6 meses, ¿no? Ya si excedemos, nos vamos a un tiempo que corresponde a la estrategia. Y, por otro lado, también tenemos la operativa, y esta es la planificación del día a día. Esta es la planificación que cada uno de los referentes del turno realiza con los empleados de staff para llevar adelante el día a día, qué cantidad de donaciones se van a realizar ese día, qué insumos se necesitan, cuándo se va a realizar el pedido de farmacia para ese día, hasta qué hora ingresarán los donantes, en qué horario o cómo se distribuirán los técnicos de hemoterapia, las técnicas de hemoterapia para dividirse entre lo que es donación y transfusión, que hay que ir a hacer a los pacientes internados y demás. Esa es la planeación operativa y tiene un tiempo corto, ¿no? Lo máximo es semanal, una semana. ¿Quedó clara la diferencia entre las 3 planeaciones que abordamos la semana pasada? Una tiene que ser coherente con la otra, ¿no? O sea, no puede ser una planeación operativa o una planeación que tiene que ver con lo táctico funcional diferente a lo que ha pensado en general la estratégica. Siempre tiene que haber una coherencia. Bueno, y entonces ahora ya tenemos que abordar lo que son los elementos del plan estratégico. Esta planeación, ¿qué elementos se tienen que tener definidos, ¿no? Entonces, por un lado, la filosofía de la institución. Esta filosofía de la institución va a estar formada no solamente por la misión y la visión, sino también por lo que se llama credo y valores. El credo está conformado por un conjunto de valores. Esperen un segundito que se me tira la Entonces, la filosofía organizacional es la que marca, digamos, las características de la institución desde este punto de vista. Esperen porque no quiero mezclarles. Desde este punto de vista, fundamentalmente lo que es el credo, qué es lo que cree la institución, cómo considera que deben comportarse los miembros de esa institución. Y por lo tanto, uno de los elementos más importantes de la filosofía organizacional son los valores organizacionales. ¿Cuáles son los valores que esta organización sustenta? Acuérdense que habíamos visto 3 tipos de valores diferentes. Había valores económicos, valores sociales, valores organizacionales. Entonces, en función de eso hay que definir también cuál es la misión. Recordemos que la misión era en presente, ya lo vamos a abordar, y dice quiénes somos hoy. La visión habla de quiénes somos en el futuro. Le estamos declarando a la sociedad quiénes somos hoy y quiénes queremos ser en un futuro. Por otro lado, como una venta, ¿no? Los objetivos, como habíamos visto, también forman parte del plan estratégico, y es donde nosotros
establecemos de una manera clara y cuantificable a dónde queremos llegar. O sea, un conjunto de objetivos seguramente nos van a conducir siempre al fin y la razón de ser de la organización. Profe, perdón que interrumpa la clase, pero lo que pasa es que se la escucha, no sé cómo explicarlo, como si estuviese en un baño y le rebota su voz y es como robótico. O sea, a usted se la escucha, pero es como un poco molesto. No sé si por ahí si tiene auriculares, algo que... Voy a ver la configuración que tiene la computadora, porque puede ser eso, en la configuración de sonido. Un segundo que abro eso. Porque en general, a veces cuando cierro y vuelvo a abrir la computadora se me desconfigura el sonido, si es que no la dejé en stand-by. Para mí me parece que es más un tema de ambiente. Sí, el ambiente puede ser porque es grande, porque rebota. Sí, acá estoy contra una pared, entonces por ahí no se aprecia la dimensión, pero es un ambiente grande y puede estar haciendo eco también. A ver un segundo. Claro, eso, así como... Sí, porque prendido otro micrófono no hay, que es otra de las cuestiones que a veces genera ahí como, claro, ven igual acá la configuración de sonido está donde está. A ver, voy a ver si lo podemos modificar. Perdona a mis compañeros que interrumpí la clase. No se la escucha, profe. Ahora me escuchan. ¿Se sigue escuchando con...? Sí, se sigue escuchando. Entonces quizás es los auriculares, voy a probar otros. A ver qué puede pasar, porque ahora sí configuré bien el sonido que estaba mal configurado. No sé qué puedo pasar, me acordé que le había apagado las mierdas. A ver, vamos con estos. ¿Por qué se pone mejor? Ahora, ¿logran escuchar o no se escucha nada? ¿Mejor que antes o seguimos igual que antes? Ya si seguimos igual que antes no tengo otra forma de tratar de ver qué pasa. Sí, hay como un... Sí, es como si cuando pasaran, usted habla, es, claro, sí, es como... como si pasaran camiones o una onda así. Claro, Pero claro. no está pasando nada. No sé. A ver, Bueno, esperen. seguimos así. Raro porque... Sí, porque está el micrófono. Pruebo todos los auriculares, chicos, a ver qué podemos hacer. No hay camiones, no hay nada, no hay ningún ruido.
¿Se sigue escuchando? Sí, en realidad es cuando usted habla. Cuando no habla no pasa nada, pero habla y ahí empieza. Pero, o sea que cuando yo hablo se empieza a escuchar como todo ese ruido feo. Sí, como que si Exacto, estuviera profe. bajando un helicóptero, una cosa así, ese barullo. ¿Qué será? A ver. Bueno, les vuelvo a proyectar por donde estábamos, porque quisiera que a las 12 ya terminemos de ver el PowerPoint para que de 12 a 1 podamos ver las actividades. A ver si lo proyecto bien. Díganme si lo están viendo nuevamente. Sí, profesor. Sí. Ahí apareció. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que en la planeación también se van a definir los objetivos, ¿no? Claramente la planificación marca el rumbo a seguir, por lo tanto establece todos estos objetivos, que a su vez habíamos dicho que para cada objetivo había que definir cuáles eran las estrategias. Nosotros podíamos tener un objetivo que era mejorar la calidad de atención del servicio de hemoterapia, pero luego teníamos que definir qué estrategias íbamos a llevar adelante para conseguir eso. Capacitar al personal podía ser una estrategia, mejorar la calidad de insumos podía ser otra estrategia, optimizar los tiempos, o realizar un programa de optimización de tiempos podía ser otra estrategia. Entonces todas esas estrategias van a ir en consecución de un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de servicio. Por lo tanto, siempre que definimos objetivos debemos a continuación definir las estrategias con las cuales pretendemos alcanzar esos objetivos. Por supuesto, en todo plan estratégico también hay que establecer las políticas. Por ejemplo, política de recursos humanos, donde se le comunica al personal y a los profesionales qué se espera de ellos, ¿no? En la política de recursos humanos vamos a encontrar, por ejemplo, una definición de si se usa o no se utiliza uniforme, cuáles son los horarios, cuál es la tolerancia de ingreso para no tener ausente en el día o para no tener un llamado de atención si es que se ingresa demasiada cantidad de veces en el mes tarde, cuáles van a ser consideradas faltas leves, cuáles van a ser consideradas faltas moderadas, cuáles van a ser consideradas faltas graves, qué sanción se aplicará en función de cada una de las faltas, cuáles son los derechos de cada uno de los empleados, ahí se establecerá si habrá derecho a refrigerios, a almuerzo, a cena, a lapsos de tiempo de ocio dentro de la jornada laboral, en qué lugares se pueden llevar adelante estos lapsos de tiempo. Algunas instituciones marcan, por ejemplo, que uno debe fichar cuando va a comer y volver a fichar cuando vuelve a comer para controlar el tiempo. Eso también en la política de recursos humanos se debe establecer. Entonces, la política de recursos humanos abarca un gran abanico de información que se brinda a todos los trabajadores que forman parte de los colaboradores de la empresa, ¿no? Y por lo tanto también hay otras políticas, no solamente la de recursos humanos, que es básica, que se establece en todas las instituciones, y debe ser conocida por todas las personas, porque de esa manera nosotros sabemos qué espera la empresa de nosotros. Sino también otro tipo de políticas, como puede ser la política de calidad de una empresa, donde va a marcar algunos criterios que todos debemos seguir para, digamos, brindar una atención acorde a la calidad que esta institución de salud pretende brindar. Entonces, en la política de calidad habrá otra serie de lineamientos que nos permitirán establecer qué tipo de calidad queremos llevar en la institución en general y, por supuesto, en cada servicio en particular. Acá hablamos de las estrategias, que ya las nombramos, van en conjunto con los objetivos, y también programas. Si vamos a realizar algún tipo de programa, puede ser un programa de mejora continua, por ejemplo, y lo que teníamos que tener en claro es que los programas llevaban unas ciertas características, tenían que tener definidas las actividades, los tiempos en que se iban a realizar cada una de estas actividades, y quiénes iban a ser los responsables de realizarlas, ¿no? Porque un programa puede tener diferentes responsables según cada una de las actividades que se van a realizar. Y luego también en el plan estratégico o planeación debemos establecer el presupuesto. Ya habíamos visto que había diferentes tipos de presupuestos, algunos sí hacían referencia a lo estrictamente monetario, ingreso, egreso de dinero y demás, y otros hacían referencia a cuestiones que no eran específicamente monetarias. Por ejemplo, a las horas hombre, es decir, la cantidad de horas
que necesitamos de trabajo de cada uno de los empleados para poder cumplir con los objetivos y con el plan estratégico. Algunos presupuestos hacen referencia a los bienes capitalizables, que por ejemplo eran las maquinarias, todo lo que es aparatología, mobiliario y demás. Y bueno, todo el plan estratégico tiene que estar plasmado en el sistema de inteligencia o de información que tiene la organización, porque de esta manera uno puede ir monitoreando todos los aspectos que se planificaron a medida que se van llevando adelante el resto de las etapas. Entonces lo que va a permitir este sistema de información, donde vamos a poder volcar todos los registros, es poder tener un conocimiento de todos los factores que van influyendo en la situación de la organización. Cuando algo sucede, nosotros podemos referirnos al sistema de información y poder de allí sacar los datos necesarios para comprender por qué sucede. Y por lo tanto esto nos da la posibilidad de efectuar un análisis completo, no solamente de la organización, sino que a veces también en los sistemas de información podemos cargar datos del entorno, de lo que es exterior a la organización. Por supuesto, los sistemas de información deben estar actualizados. Si yo no tengo un sistema de información actualizado, seguramente voy a obtener datos erróneos que me van a conducir a conjeturas, a pensamientos que son fallidos, que realmente no es lo que está ocurriendo porque no tengo actualizado el sistema de información. Todos los servicios cargan datos en el sistema de información. Datos del paciente, datos de las transfusiones, datos de los insumos que utilizamos, del pedido que se hace a farmacia, de las unidades que deben descartarse. Todo lo que ocurre dentro de un servicio se carga de una u otra forma en un sistema de información y son datos verificables. Esto es importante que se tenga en cuenta porque cuando nosotros no tenemos un sistema de información actualizado y bien conformado, no podemos corroborar fehacientemente la información. Entonces ahora repasando brevemente cada una de estas cuestiones, decimos que la filosofía organizacional es un conjunto de valores, de creencias, de compromisos que dan sentido a la finalidad de la empresa en sí mismo. Es como deben conducirse las personas que forman parte de esa organización, qué se espera que realicen y de qué manera, digamos, más que nada se espera que sea realizado. Entonces, vamos a tener el credo, y el credo es el conjunto de valores que sustenta la organización, y el compromiso para con la sociedad. Todo esto orienta la conducta de la organización en sí misma y se considera su filosofía organizacional. Pues con respecto a la misión, dijimos que tiene que ser una definición amplia, es decir, que abarque al conjunto de la organización en su totalidad. No tenemos que estar hablando de un aspecto específico únicamente de la organización, sino que tendría que abarcar todo. Por eso hacemos referencia a la formación de los profesionales que forman parte de esta organización, al tipo de aparatología, de innovación, de última generación que podemos tener, a la capacitación constante, a los clientes internos y externos. A eso nos referimos con amplia, que en su discurso abarque todos los aspectos que tienen inherencia a la organización. Y obviamente se trata de vender a la empresa a través de la misión, por lo tanto se hace de una manera, se trata de redactar de una manera motivadora, ¿no? Que la persona que lo lee, vamos a suponer ustedes técnicos de hemoterapia ya recibidos, leen la misión de una empresa. En muchos otros países esto lo hacen las personas donde hay más posibilidades de trabajo, leer cuál es la filosofía organizacional, cuál es la misión, para ver si adapta a mis creencias, adapta a lo que yo espero en una empresa, y entonces me postulo para esas empresas y no para otras que tienen otra misión, otra visión, otra filosofía organizacional diferente a lo que yo concuerdo. Por supuesto, acá sabemos que en nuestro país escasea el trabajo, por lo tanto uno no hace este tipo de análisis, sino que presenta los currículums y trabaja donde puede trabajar en un principio. Luego quizás ya con una experiencia, una trayectoria realizada y demás, sí podemos elegir si es que nos ofrecen diferentes trabajos. Entonces, la misión es amplia en este sentido, describe a qué se dedica la empresa, posee un carácter permanente, la empresa siempre se va a dedicar a eso, no va a cambiar. La empresa de salud, ¿a qué se va a dedicar? Ya sabemos que se dedica a varios aspectos, se va a dedicar a la atención integral de la salud, desde lo que es prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación.
pero también va a tener otros fines. Sabemos que la empresa de salud también tiene fines educativos, forma personas, forma profesionales de salud, como los residentes, como los practicantes, que van pasando por las distintas áreas de un hospital, y también tiene fines de investigación. Sabemos que, sobre todo en los hospitales públicos, se realizan determinado tipo de protocolos de investigación. Entonces, esos serían los tres fines, no solamente el de atención de la salud, atención integral de la salud, sino también el de educación e investigación. Pero siempre el carácter y la misión va a ser permanente. Entonces decimos que es amplia, motivadora, permanente y congruente. En cambio, la visión es el estado deseado, qué queremos ser en un futuro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que estar redactada con verbos que hagan alusión al futuro, hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es el consenso, cuál es el punto de consenso que tenemos como organización del norte al cual nos dirigimos. Y las características que tiene es que tiene que ser breve, la visión tiene que tener una redacción corta, no debe ser larga, no debe ser excesiva, ¿no? Y porque es algo a lo que queremos llegar, no estamos redactando lo que somos realmente hoy, por lo tanto no tenemos que excedernos, estamos redactando y haciendo futurismo, pensando hacia dónde nos queremos dirigir y qué queremos ser en un futuro. Por lo tanto, al ser corta tiene que ser fácil de captar y recordar. Inspiradora como siempre, inspiradora o motivadora, igual que la misión. Ahora, con respecto a los objetivos, son resultados específicos, es algo concreto, algo que la empresa desea obtener y a lo cual tiene que llegar, ¿no? Entonces, las características, recordamos que siempre deben establecerse en un tiempo específico. Yo, si establezco un objetivo, digo que se tiene que concretar en el lapso de 3 meses, en el lapso de 1 mes, en el lapso de 6 meses. Establezco el tiempo específico en el cual quiero concretarlo. Por ejemplo, aumentar en un 50%, habíamos dicho, o en un 40% las donaciones en el lapso de los siguientes 3 meses a partir del 1 de mayo. Entonces, es claro, es específico, 1 de mayo, 1 de abril, 1 de junio, 1 de julio. O sea que yo al 1 de julio tendría que poder medir si aumentamos en un 40 o 50%, elijamos por ejemplo 50%, las donaciones que se producen en nuestro servicio de hemoterapia. Entonces, el tiempo es específico. Por otro lado, se debe determinar cuantitativamente. ¿Por qué lo podemos determinar cuantitativamente? Pues yo dije que lo tenemos que aumentar en un 50%. O sea que cuando llegue el 1 de julio voy a poder medir cuántas donaciones se realizaban 3 meses atrás y cuántas donaciones se están realizando ahora. ¿Cuál es el promedio de esos 3 meses? ¿No? Y ahí vamos a ver si realmente hemos alcanzado el 50%. Entonces, es cuantificable. Yo puedo cuantificarlo y lo puedo medir. Y su redacción debe iniciar en un verbo en infinitivo. Recuerden que siempre los objetivos deben ser redactados con verbos en infinitivo. Por ejemplo, en este caso elegimos el verbo aumentar. Podemos elegir duplicar, mejorar, ampliar, beneficiar. Esos son verbos en infinitivo para que los tengan como ejemplo si no recuerdan tiempos verbales. Bueno, y las estrategias que vienen en relación con los objetivos, porque yo para cada objetivo defino 1, 2 o 3 estrategias, son cursos de acción, son alternativas que me muestran de qué manera yo puedo conseguir ese objetivo. Es decir, cómo empleo los medios y los recursos necesarios para conseguir ese objetivo. Recuerden que para cada objetivo debo tener más de una estrategia. Entonces, las estrategias deben evaluarse cuidadosamente, porque cada decisión que se tome para implementar 1, 2 o 3 estrategias involucra un riesgo, porque va a haber un gasto de recursos de todo tipo, desde tiempo, personas, materiales, aparatología y demás, como también una expectativa de resultados a obtener, que si no se obtienen, digamos que eso se transformó en todo un esfuerzo perdido. Para cada objetivo decimos que establecemos varias estrategias. Y los errores son inevitables cuando se permiten que personas poco capacitadas o con escasa visión tomen las decisiones o participen en este proceso. Entonces, ¿quiénes van a definir las estrategias para cada objetivo? Eso también es una cuestión importante. ¿Quién se encarga? ¿Está capacitada la persona encargada de definir los objetivos y las estrategias? Siempre eso es algo que se necesita evaluar. Y las decisiones deben basarse en un proceso lógico. Es decir, para que yo tome una decisión y especifique que voy a seguir una determinada estrategia para obtener ese objetivo, tengo que tener datos estadísticos, numéricos,
que puedan fundamentar un proceso lógico por el cual yo decidí esa estrategia y no otra. Es decir, como coordinadora de un servicio, tengo que poder fundamentar mis decisiones en datos estadísticos. Por supuesto, las técnicas cualitativas también se tienen en cuenta, pero tengo que tener una combinación de los dos, no puede ser únicamente cualitativo. Deben ser consistentes con la misión, visión y objetivos de la empresa. Por supuesto, los objetivos que yo redacto para el servicio de hemoterapia, como coordinadora o jefa del servicio de hemoterapia, tienen que ser coherentes con lo que la empresa espera que suceda, con lo que ya en su momento estableció como misión y visión de la empresa. Muy bien, de las políticas creo que ya hablamos bastante, dijimos la política de recursos humanos, la política de calidad, puede haber otro tipo de políticas, son guías que van a orientar la acción de las personas, son lineamientos generales, tienen una cierta flexibilidad. Entonces, algo importante es que las políticas siempre tienen que establecerse por escrito, tienen que estar redactadas de una manera clara, con precisión, que no presente dudas para quien esté leyendo cada uno de los apartados de esa política. Debe difundirse a todos los niveles en los cuales se aplique, tiene que ser conocida por todas las personas que forman parte de la institución para que puedan llevarla adelante. Si no, el error no está en el personal, sino en quien redactó la política y no la difundió correctamente. Se deben actualizar periódicamente porque los cambios que se producen en todas las organizaciones y sobre todo en las organizaciones de salud generan que las políticas tengan que ir teniendo remodelaciones, rediseños, que se adecúen a las necesidades cambiantes que va teniendo la organización y su entorno. Y por supuesto las políticas sustentan la filosofía organizacional, la misión y la visión que la organización tiene, se basan en eso. Son flexibles por este motivo, no son reglas estrictas que, disculpen, no son reglas estrictas que tengan que cumplirse a rajatabla, son guías que van a orientar la acción. Y acá vemos la diferencia, políticas versus reglas, ¿no? Ambas van a determinar un esquema de conducta, ambas van a influir en cómo, de qué forma y por qué realizamos lo que realizamos, ¿no? ¿Por qué llevamos adelante las acciones como las llevamos en esta empresa? Sin embargo, cuando hablamos de reglas, son mandatos, sí o sí deben ser realizados de esa forma, deben acatarse, son rígidas las reglas. Y cuando no se cumplen, se sancionan. Por ejemplo, dentro de una política puedo hacer alusión a alguna regla, pero después tengo que tener un listado de reglas propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, inasistir sin aviso a la institución, es decir, no presentarse, no avisar y no presentar justificativo, es motivo de sanción. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una regla. No es una política flexible que cada uno la puede acatar si quiere o no quiere, no. Si yo no voy a concurrir a mi horario y mi día de trabajo, primero debo avisar con el tiempo prudencial, dependiendo qué tanto tiempo tenga, porque puede ser una urgencia, puede ser que me roben, puede ser que choque, entonces no puedo avisar con tanto tiempo de anticipación, pero siempre lo tengo que avisar con el mayor tiempo de anticipación posible. En cuanto yo sé que no voy a poder asistir, debo informarlo. Ese es el aviso con antelación y luego debo justificar, debo acercar algún tipo de certificado, que avale aquello que dije. Entonces, eso es una regla, eso no es una política, no puedo elegir cumplirla o no cumplirla. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí están ahí? Bien. Muy bien. Veo a veces cabezas que se mueven, pero no sé el resto de las cabezas que no se mueven. Bueno, y los programas. Dijimos que los programas se establecen o plasman una secuencia de actividades claras y específicas que deben realizarse para lograr un objetivo. Entonces, habíamos hablado de un programa de mejora de la calidad, por ejemplo. Entonces, el programa va a ser ese, pero ¿qué actividades van a formar parte de ese programa? ¿Quiénes van a ser responsables de cada una de las actividades? ¿Qué lapso de tiempo va a ocupar cada una de las actividades? Entonces podré desarrollar un programa de mejora de la calidad de atención del servicio de hemoterapia. Entonces podré decir
que los primeros 2 meses, enero-febrero, se va a hacer una evaluación de la calidad actual de atención. Y eso va a estar a cargo del jefe de servicio, por ejemplo, y referente de cada turno. Entonces ya defino, enero-febrero, evaluación de la calidad actual con la que estamos llevando adelante la atención del servicio. ¿Quiénes van a tener que hacer esta evaluación? El jefe o la jefa de servicio junto con los referentes de cada turno. Siguiente paso, lo que puedo hacer es diseñar estrategias para mejora de la calidad. Entonces puedo decir que durante marzo y abril se realiza el diseño de estrategias. Y en este diseño de estrategias se puede ampliar, se puede decir que obviamente también los jefes, jefas y referentes de cada turno van a estar involucrados en el diseño de estrategias con consulta a los empleados de cada uno de los turnos. Entonces ahí se involucra también a los empleados que pueden sugerir algún tipo de estrategia que se puede implementar. Esto siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque quienes están realizando realmente las acciones son quienes tienen más claro qué es lo que está pasando. A veces uno desde un escritorio puede tener una visión de lo que ocurre en el campo de acción, pero realmente quienes están ahí, lo están llevando adelante y tienen una total claridad de quizás qué modificaciones se pueden implementar, son realmente todas las empleadas y empleados que están llevando a cabo las acciones. Entonces, en el diseño de estrategia, la consulta al personal siempre es fundamental, siempre es enriquecedor, siempre nos va a traer ideas que quizás no las estábamos pensando desde el punto de vista de un coordinador o una coordinadora o un jefe. Entonces, hay que plasmar esta segunda secuencia de actividades, por ejemplo, dijimos marzo y abril, donde se establecen estrategias, después podemos decir mayo-junio, lo que podemos hacer es la integración de los recursos, es decir, conseguir todos los recursos necesarios para poner en marcha este plan, y entonces ahí veremos si los responsables serán el sector de compras con los jefes, jefas, coordinadores, coordinadoras de servicio, y después podemos establecer otros meses para implementar todas estas mejoras y definir que los siguientes 3 meses, a partir de julio en adelante, agosto, septiembre, octubre, van a ser de implementación de las estrategias. ¿Quiénes implementan las estrategias? Todos. Las estrategias que se planificaron para mejorar la calidad, ¿quiénes van a estar como responsables? Tanto los jefes como los coordinadores, coordinadoras, como los empleados de staff, porque todos van a tener que conocer este programa de mejora de la calidad y van a tener que implementar esas estrategias que les fueron diseñadas. Y finalmente nos quedamos con 2 meses, noviembre y diciembre, donde podemos establecer que esos 2 meses son de evaluación de los resultados. Vamos a medir y vamos a evaluar los resultados que obtuvimos. ¿Se mejoró o no se mejoró la calidad de atención de nuestro servicio de homoterapia? ¿Estas estrategias fueron válidas o no lo fueron? Entonces, de esa manera quedó establecidas las 3 cuestiones importantes del programa: definir las actividades, los tiempos en que cada actividad se van a realizar y quiénes son los responsables. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Profe, una consulta. ¿Sí? En el verdadero o falso hay en el 8 dice, en el 10 dice, los programas son el conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias. ¿Eso es falso o verdadero? Porque utilizamos estrategia, pero lo principal del programa es eso. No, lee de nuevo la pregunta, así en cada parte que vos la ves te voy comentando. Los programas son el conjunto de acciones. Son un conjunto de acciones. Responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias. Y según lo que yo dije hasta ahora, ¿te parece que eso es verdadero o falso? Cuando yo defino un programa, ¿son un conjunto de acciones donde tengo que delimitar tiempos y personas que se hacen cargo de cada una de las acciones? Sí, por eso yo puse falso, pero porque entendí que apuntaba a lo que apuntaba el programa en sí, como que tenía un objetivo, pero está bien, por lo que explicó, obvio, es verdadero, pero... Es verdadero. ¿Y cómo finaliza la afirmación? Y dice, bueno, y tiempos necesarios para implementar las estrategias. Todo es verdadero. A través de los programas implementamos las estrategias que decidimos establecer para conseguir los objetivos. Y lo que hacemos es definir los tiempos en que se va a hacer cada una de las acciones y los responsables. Así que sí es verdadero.
bueno, Yo estoy tratando de entender, Nahuel, cómo lo viste vos para considerar que era falso. ¿Vos qué fue lo que pensaste? ahora la verdad tendría que abrir el archivo y buscar lo que, en base a lo que yo... Bien. No, era solo para aclarar qué es lo que puede... Leí algo que me hizo interpretar que era falso, básicamente. Está bien. Cuando ustedes lean las afirmaciones, al igual que en los parciales, traten de ir desglosándola y pensando, bueno, ¿esto se cumple para que sea un programa? Sí. ¿Esto otro se cumple? En el ejemplo del programa, ¿no? Puede ser cualquier afirmación. Ir viendo si todo se cumple, porque a veces lo que la transforma en falso es una mínima cosa que uno pone en la afirmación. En este caso, si ustedes van viendo parte por parte, quizás puede faltar algo, pero eso no lo transforma en falso. Eso es lo que quería saber, Nahuel, si a vos te parecía que faltaba algo. Puede en una afirmación faltar algo, pero que algo falte no lo transforma en falso. Lo que va a transformar en falso una afirmación es si algo de lo que yo puse ahí no corresponde. Yo pienso que quizás a vos te parecía que faltaba algo y que por eso lo consideraste falso. Pues no me acuerdo que había leído algo, les soy sincero, no me acuerdo perfecto, porque había leído algo, ayer leí algo sobre estrategia, o sobre programas, sobre ambos, y supuse como que no tenía que, como que eran dos cosas diferentes, nada más. Claro. Puede ser eso, traten de tomar este método, ¿no? Ir desglosando toda la afirmación, porque muchas son de verdadero o falso en los exámenes, ir desglosando toda la información y viendo, esto se cumple, sí, esto se cumple, sí, esto no, bueno, listo, si hay algo que no, es falso, si esto que sí, es verdadero a pesar de que le falte algo, no tomen el que esté incompleto como falso, como para poder ir viendo cada uno de estas afirmaciones que están ahí en el verdadero o falso. Bueno, esto es lo que ya hablamos, tiene que haber un orden cronológico de las actividades, todas las actividades están interrelacionadas entre sí porque todas conducen a un mismo fin, y hay que asignarle una unidad de tiempo y un responsable a cada actividad y los recursos necesarios para que se lleven adelante. Esto es fundamental, entender la estructura de un programa y poder saber que tiene que haber una secuencia cronológica donde yo tengo que establecer mes por mes qué es lo que voy a hacer, un responsable de cada una de las cosas y por supuesto los recursos que yo voy a necesitar para llevar adelante cada una de las etapas es fundamental junto con los responsables. Bueno, después teníamos los presupuestos, ¿no? Decíamos que los presupuestos van a determinar en términos cuantitativos, es decir, cuantitativos, pero cuantitativos puede ser monetario o no monetario. Recuerden que cuando hablamos de un presupuesto podemos estar hablando de dinero, balance, ingresos, egresos y el balance final, o podemos estar hablando de términos no monetarios, como puede ser lo que es aparatología, todo digamos, lo que podría llegar a ser elementos que se pueden transformar en dinero, ¿no? Que pueden ser capitalizables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había bienes capitalizables? Entonces yo puedo hacer un presupuesto de bienes capitalizables. También puedo hacer un presupuesto que esté relacionado con las horas hombre, es decir, cuántas horas hombre voy a necesitar para llevar adelante tal programa, tal tarea o tal estrategia. Entonces los presupuestos pueden ser monetarios o no monetarios, como todos los ejemplos que di recién. Y en realidad el presupuesto lo que me tiene que definir es ¿dónde está el origen de los recursos? Es decir, ¿cómo conseguí yo esos recursos para saber que esos recursos son recursos legales? Es dinero que se formuló, se generó de una manera legal. ¿Cuál es el origen? Es fundamental definirlo. ¿Cómo los distribuyo? ¿Cómo asigno esos recursos en un periodo específico de tiempo? Eso es lo que me define un presupuesto, sea cuantitativo, monetario o cuantitativo no monetario. Siempre tiene que tener estas tres características. Entonces, mediante el presupuesto yo puedo estimar el capital de la empresa, los costos que tiene llevar adelante la actividad de la empresa durante un periodo de tiempo, cuáles son los ingresos, cuáles son los productos que se generan a través de la empresa. Entonces, habíamos dicho que el sistema presupuestal tiene un presupuesto de operación, que es, por ejemplo, en cualquier empresa donde sea de ventas, el presupuesto de ventas, de producción, de compra, de mano de obra y de gastos diversos. Nosotros no tendríamos presupuesto de venta en una institución de salud, sí de producción.
Presupuesto de capital, dijimos que eran todas las inversiones capitalizables que realiza la empresa. Acá está mal escrito, dice activos fijos, pero en realidad son activos fijos, ¿no? Los activos fijos son la maquinaria, los equipos, la estructura edilicia, el mobiliario y demás. Y después un presupuesto financiero. Acá sí es donde hay balance, ¿no? El estado de resultado, origen de los recursos, aplicación de los recursos y cómo es el movimiento de estos recursos. Esos son los 3 tipos de presupuestos que forman parte del sistema presupuestal integral de cualquier organización. Bueno, y ahora ya llegando casi hacia el final, tenemos las herramientas de planeación, que son técnicas de las cuales podemos valernos durante todas las etapas del proceso administrativo. Las herramientas de planeación, si bien están definidas en la primera etapa del proceso administrativo, que es la planeación, pueden hacer uso de las mismas a lo largo de todo el proceso para el momento de la toma de decisiones, ¿no? Cada etapa implica una toma de decisiones. Si bien nosotros la forma y el criterio para hacer una toma de decisiones lo vemos en la etapa de dirección, la aplicación se hace en todas las etapas. Entonces, estas herramientas de planeación pueden ser cuantitativas, es decir, métodos matemáticos, estadísticos, que nosotros podemos consultar para poder tener un panorama de lo que está sucediendo y cómo podemos mejorarlo. Pueden ser cualitativas, esto nos va a llevar al criterio, a la experiencia, podemos, para lo cualitativo, hacer entrevistas al personal, hacer entrevistas a los pacientes, aunque esto es más difícil de realizar, la entrevista al personal es mucho más fácil, nos da un criterio de experiencia que han tenido con la empresa, y después también se pueden dividir en generales, las que van a apuntar a la planeación general, la estratégica, o en funcionales o específicas, son las que van a apuntar a la planeación de cada servicio, de cada área funcional. Entonces una de las herramientas era el análisis FODA, y dijimos que es un análisis del entorno y se fundamenta en proyecciones estadísticas que tienen que ver con los datos que obtenemos a través del sistema de información, que dijimos que es un sistema de inteligencia que se hace en toda organización. Entonces, teníamos que detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por eso FODA, F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Muy bien. Entonces, la finalidad es lograr convertir esas debilidades que son internas, que forman parte del interior de la organización, en fortalezas, y luego convertir las amenazas que están en el exterior, en el lugar en el que se encuentra inserta esta organización de salud, en oportunidades. O sea, el análisis FODA no se hace solo con la intención de conocer el estado de situación, sino también de tratar de revertirlo cuando este estado es negativo. Y acá tenemos que son fortalezas, que son oportunidades, que son debilidades y que son amenazas, y obviamente queda más que claro en función de lo que ya hemos comentado hasta ahora. La gráfica de Gantt, ya le dije que vamos a tratar de verla por arriba, porque en realidad no la van a poder aplicar, pero está muy relacionada con los programas, ¿no? Es una gráfica de barras que en general nos sirve para poder anotar qué actividades hay que hacer, quiénes son los responsables, y mediante una barra se establece el límite de tiempo. Entonces nosotros podemos tener un cuadro donde tengamos arriba todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, abajo las actividades, de este lado las actividades, y de este otro lado los responsables. Entonces lo que yo voy marcando con la gráfica es la cantidad de tiempo que planifiqué que va a durar cada actividad, indicando cuál es la actividad y quiénes son los responsables en ese cuadro. Eso es lo que planifico. Luego lo que hay que hacer es contrastar eso con lo que pasó realmente una vez que van pasando los meses, marcando una raya de otro color, donde realmente se pueda ver si eso se cumplió o no se cumplió. Voy a ver si les puedo proyectar ahora una gráfica de Gantt cuando terminemos de ver esto, como para explicárselo mejor. Pero recuerden que la gráfica de Gantt está totalmente relacionada con lo que son los programas, porque nuclea todas esas características que el programa tiene. Entonces, ¿cuáles son los principios para finalizar esta etapa? Factibilidad, es decir, la planeación que se realiza tiene que ser
factible, tiene que ser realizable. No podemos planificar algo que sabemos que no lo vamos a poder concretar. Objetividad, tengo que conocer realmente con qué recursos cuento, si, digamos, los recursos con los que cuento van a poder llevar adelante la planificación que estoy pensando. Por lo tanto, tengo que ser objetivo al momento de planificar. Yo puedo querer conseguir un montón de cosas, pero tengo que situarme y ser objetivo en el servicio en el que estoy, en el hospital en el que estoy, y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, qué limitaciones tengo y hasta dónde puedo llegar a planificar en función de lo que cuento. Flexibilidad, porque la planificación puede, digamos, tener un cierto grado de modificación, entonces tiene que haber, ¿se acuerdan que les dije que tengo que planificar también en función de las contingencias? Tengo que planificar y pensar, bueno, si esto se ve afectado por tal motivo que sé que puede suceder, no sé, un recorte de presupuesto, cuestiones que se pueden dar dentro del ámbito del servicio de hemoterapia que sabemos que pueden pasar o suceden habitualmente, entonces tengo que pensar en alguna alternativa, por eso le da flexibilidad a la planificación. Cuantificación, recuerden que en la planificación tengo que establecer los estándares de control, por lo tanto la planificación tiene que estar redactada de una manera que yo luego la pueda cuantificar, la pueda medir y la pueda contrastar para ver si realmente esta planificación se llevó adelante como se esperaba cuando llegamos a la etapa de control. Y después, unidad, obviamente debe ser coherente toda la planificación, tiene que, digamos, ser clara y coherente. Cuando la leo, una de las etapas coincide con la otra, no hay una etapa que no presente unidad de criterio. Y del cambio de las estrategias que está relacionado con la flexibilidad que debe presentar la planificación. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con lo que es el repaso. Ahora lo que voy a hacer es buscarles una gráfica de Gantt para ver si se las puedo mostrar para que les quede más claro de qué les estaba hablando y si no, se las trato de dibujar. ¿Se escucha? Tiene en realidad. Como nunca, yo nunca rendí, por lo menos vía internet, es la primera vez, porque este año es cursando, el año pasado no cursé. ¿Cómo es que se rinde? ¿Cómo se hace? Bueno, lo que estableció la institución para, digamos, la cursada virtual, mientras dure la cursada virtual, es que los exámenes sí o sí tienen condición de oral. O sea, puede haber o no examen escrito, eso lo dejan a criterio de cada docente. Lo que no puede pasar es que no haya examen oral. Entonces, nosotros el año pasado tomamos de esa manera. Primero se tomó un examen escrito, no sé, supongamos que era el día martes 27 del 4, el final, a las 11 horas, a las 8 de la mañana yo les habilité el examen escrito, duraba 2 horas, de 8 a 10, todos aquellos que aprobaban el examen escrito pasaban al examen oral, porque el examen oral fue una condición sine qua non de la escuela, sí o sí hay que tomarlo oral. Para ello ustedes tienen que tener habilitado cámara y tienen que tener habilitado micrófono, no pueden escribir en el chat las respuestas y no pueden no vérselos durante el examen oral. Lo que hice yo es generar tarjetas virtuales donde de cada tarjeta tenía 3 preguntas, que si se vuelve a repetir el examen seguramente hacemos lo mismo, si seguimos en la virtualidad para cuando llegue diciembre, porque piensen que esta materia es anual, así que el final es en diciembre. Si para cuando llegue diciembre seguimos en la virtualidad, va a ser este sistema de tomar primero el escrito, quienes aprueban el escrito pasan a un oral, y en el oral se presentan en la videoconferencia con DNI para acreditar identidad y eligen un número de tarjeta. Las tarjetas ya tienen las preguntas establecidas, son 3 preguntas aproximadamente en cada tarjeta, de las cuales 2 deben contestar correctas para aprobarlo. Después la calificación que obtienen de si está aprobado de 4 a 10 va a depender cuánto pudieron desarrollar cada una de las preguntas y qué tan fluida fue la explicación que pudieron dar. Entonces, lo que hacen es elegir un número de tarjeta, pasan de manera individual, por supuesto. Eligen un número de tarjeta,
se les hacen las 3 preguntas, 2 tienen que estar correctas y no se hacen más preguntas que esas 3. Es una manera de tener las preguntas preestablecidas, no depende del alumno que ingresó, porque el alumno o la alumna elige la tarjeta y ya las preguntas están ahí. Y por otro lado, que ya se sepa que son esas 3 preguntas y no va a haber repreguntas. Si no hubo 2 correctas, no está aprobado. Si hubo por lo menos 2 correctas, va a estar aprobado. Si hubo 3, tendrá una mejor calificación. Y después la calificación depende de cuánto pudieron desarrollar cada una de las preguntas. Eso es en la virtualidad. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros tenemos que hacerlo de forma presencial, porque quizás de aquí a diciembre ya está habilitada la presencialidad. Por lo tanto, seguramente va a quedar también a criterio de cada docente ya si se toma o no se toma el oral. En la presencialidad, cada docente puede elegir, no necesariamente tiene que ser escrito y oral, o solamente escrito. Esta condición de que haya sí o sí un oral es durante la virtualidad. ¿Qué vamos a hacer? El parcial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vendría a ser? ¿Escrito y oral también? ¿O escrito? El primer parcial va a ser solo escrito. Ah, claro, eso. El final es oral, pero el parcial es escrito. Los parciales, puede haber algún parcial que yo les dije que voy a tomar un oral, como para que se acostumbren a la modalidad de final, pero no va a ser el primero. En el primero, prefiero que primero entiendan la modalidad del escrito, y recién una vez que hayamos hecho 1 o 2 parciales, o sea, quizás el primer cuatrimestre no haya un parcial oral. Sean escritos como para que se acostumbren a esa modalidad, la comprendan y recién en el segundo cuatrimestre podemos hacer un parcial que tenga escrito y oral como para ver y practicar esa modalidad de final. Así cuando llegamos al final ya no es una cosa novedosa la forma en que les estoy tomando, ya la conocen. ¿Sí? Escrito, no escuché si dijiste algo porque salió entrecortado. Yo creo que no, una chica habló y no pude identificar quién era, pero sí, la pregunta era si el primer parcial es solo escrito, la modalidad va a ser o multiple choice, que es marcar con una cruz, o verdadero o falso, relacionar columnas. No vamos a tener una pregunta a desarrollar en el primer parcial. No va a haber ese tipo de preguntas. Bueno, acá tengo una gráfica de Gantt como para... Profe, le habíamos preguntado cuándo sería el examen escrito. La clase que viene. Habíamos dicho que seguimos la planificación y la planificación establece que el próximo martes es el examen escrito. ¿Se acuerdan que les subí programa y planificación? En el programa, si ustedes lo van viendo, se los mostré la otra clase, les mostré la firma del programa, contrato y planificación, para que puedan llevar para que la puedan realizar. Ahí figura, miren, se lo voy a proyectar nuevamente. Prefiero perder un poco de tiempo en esto y entendamos la mecánica ya desde el primer parcial, para que lo puedan... Entra todo hasta planeación, ¿no? ¿Usted va a dar algún tema nuevo ahora? No voy a dar un tema nuevo. Ah, o sea que entra hasta la revisión de hoy. El hospital como empresa y planeación, es decir, la unidad 1 y la unidad 2. Okay. ¿Lo ven ahora que estoy proyectando la parte que dice programa, planificación y contrato? Sí, profesor. Bien, si nosotros abrimos el programa, ¿se ve que lo voy abriendo? Tarda en abrir. Bueno, ahí apareció el programa. Primero está obviamente todos los objetivos, la síntesis del marco referencial, las unidades y demás, pero si pasamos todo eso y vamos hacia la parte de la distribución diacrónica, vemos que figura el 27, la última clase de planeación, 27 del 4, que es hoy,
y el 4 del 5 el primer parcial. El 11 del 5 vamos a tener la devolución del primer parcial, es decir, vamos a observar los resultados que obtuvimos en el primer parcial y charlar sobre ello. Se ve acá bien la fecha, es el martes que viene. ¿Sí? Recuerden que acá hay una parte que dice firma del contrato. Firma del contrato, programa y planificación. Deben ingresar, los que ingresaron ya leyeron contrato, programa y planificación, tuvieron más de una semana, y completar todos los datos que figuran acá y hacer la firma mediante este botón de acepto y me manifiesto en acuerdo. Si quieren hacer alguna aclaración, algo que quieran agregar, lo pueden agregar acá. Esta, que es donde ustedes pueden poner un comentario, es la única que no es obligatoria, pues pueden no querer poner ningún comentario. Todas las de acá para arriba son obligatorias y las tienen que completar para que les permita enviar el formulario. Le pido a todos aquellos que no lo hicieron hasta ahora que por favor lo realicen. Bueno, les Gracias. ¿Sí? Perdón. Entonces, el martes que viene, usted a las 11 sube el examen a Classroom. ¿Y cuánto tiempo tenemos para entregarlo? Generalmente es las 2 horas. 2 horas. O sea, no nos vamos a conectar entonces por videoconferencia. No, lo único que yo hago es estar en este mismo link, estoy presente, lo habilito para que si alguno tiene alguna duda sobre la formulación de una pregunta, pueda entrar a consultar, para que sea lo más parecido a lo presencial, donde estamos todos en el aula, y si alguno tiene una duda, puede consultarla. No me pueden preguntar si lo que van a poner está bien o está mal, porque eso es lo que yo quiero corroborar con el examen. Si ustedes saben lo que deben contestar. O sea que no es que pueden entrar a preguntar, quiero poner verdadero acá, ¿les parece que está bien o que está mal? Obvio que no se lo voy a contestar, pero si no comprenden la formulación de la pregunta y necesitan un poco de ampliación porque no entienden bien hacia dónde apunta, ahí sí pueden entrar a la videoconferencia y consultarlo. O sea que a las 11 yo voy a habilitar como siempre la videoconferencia, no necesitan entrar, no es que tienen que entrar para hacer el examen, va a estar habilitada para todo aquel que necesite entrar a hacer una pregunta. Entran, hacen la pregunta, vuelven a salir, va a estar habilitado el link desde las 11 hasta la 1, igual que en la clase, así que durante todo ese tiempo pueden entrar, que les quede claro que no es que tienen que entrar a las 11, porque si no después cierro y no pueden entrar más. Estoy en la videoconferencia a las 2 horas de clase, esperando a ver si alguno ingresa para hacer una consulta. Pero ustedes en realidad deben abocarse a entrar al link del examen que es escrito y realizarlo. Si les surge una duda, ahí entran a la videoconferencia y me lo preguntan. No se preocupen, porque no la voy a cerrar y va a estar abierta a las 2 horas del examen para que entre quien necesita entrar. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ahora entonces voy a tratar de proyectarle las gráficas de GRAN como para que tengan una idea de cómo se ve. Díganme si la empezaron a ver ya. Ahí dice que está intentando mostrarla. Ya la ven. Bueno, ven, acá nosotros tenemos la actividad. Es una forma de representar la gráfica de GAT, ¿no? Está la actividad acá establecida, fecha de inicio de la actividad, fecha de final de la actividad, y uno lo que podría hacer es hacer una columna más donde se describa quién es el responsable. Porque acá por lo que veo el responsable no figuraría, él o los responsables. Yo agregaría una columna más donde establezco los responsables. Y después acá están todas las fechas. Lo que se va marcando acá es lo que dice justamente como inicio y final. Todo se va marcando en este color. Ahora, una vez que esto se puso en práctica, yo lo que tengo que hacer es trazar una raya acá arriba. Vieron que uno puede hacer la raya con insertar objeto y insertar una raya. Trazarla acá arriba en otro color para definir si realmente nos llevó estos 3 meses o si nos llevó un mes más, extendemos la raya un mes más. No sé, en un color rojo, por ejemplo, que sea contrastante con el celeste que está ahí. Y lo mismo con cada actividad. Entonces, la gráfica de GAN lo que nos permite es ver en un diagrama rápido
todas las actividades que se hicieron en el programa, cuándo iniciaban, cuándo terminaban, tanto acá como en estas líneas en azul, quiénes son los responsables, y luego en una línea en rojo, si se cumplió realmente eso que planificamos, o lo hicimos en menos tiempo o en más tiempo, según lo que dure el trazado de la línea en rojo, ¿no? Si va solo en estos 3, o me extiendo 1, 2, 3 más, o cómo fue que sucedió realmente. ¿Entienden? Es como una información visual, básicamente, donde puedo ver en un solo esquema más o menos cómo fue el desarrollo del programa completo. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, esta es una forma. Si quieren, investiguen por internet diagramas de Gantt o gráficas de Gantt, y van a ver que dentro de toda esta información uno la puede ir acomodando de maneras diferentes, pero siempre tiene que estar eso, y siempre tienen que estar trazadas las líneas. Las líneas que indican lo que se planificó y las líneas que indican cómo realmente se realizó. Sobre todo en tiempo, ¿no? Las líneas lo que me indican más que nada es si se cumplió con los tiempos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos es la guía de actividades, que ya casi hemos logrado responderla con todo lo que dijimos hasta el momento, ¿no? Con todo lo que vimos, vamos a ver que ahora cuando vayamos a la guía de actividades está prácticamente resuelta. Bueno, les comparto nuevamente el Classroom. Vamos a... Igual que el trabajo que dio es integrador, ¿no? Porque también hay cosas de la parte de hospital como empresa. Y todo. Claro, por eso les decía, la unidad 1 y la unidad 2 son unidades que toman los mismos contenidos y, digamos, lo explican quizás en la unidad 2 un poco más amplio toda la parte de planeación, pero en realidad en las dos unidades, por eso se dan en conjunto, estamos hablando de los mismos contenidos. Igual recuerden que esto no es para entregar, esto es para que ustedes tengan, esta primera parte la ven ya. Sí. Esta primera parte de verdadero o falso es para que puedan practicar para el examen, ir contestándola, y la van a encontrar toda en la bibliografía que tienen en la unidad 1, que abarca tanto unidad 1 como 2, los PowerPoint y los videos. Y después acá tenemos lo que era desarrollar ahora en la clase, ¿no? Y decía la primera pregunta, defina y explica el concepto de planeación mencionando cuáles son las 4 ventajas principales. ¿Alguien se anima a recuperar un poco este concepto que lo vimos al principio de la clase? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es la planeación y cuáles son sus ventajas? Profe, en el video nombra otra cosa como ventaja en la planeación. ¿Cuál? A ver. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Nombra como 4 puntos importantes para el desarrollo de la planeación. Dice, refiere a selección de misiones, de objetivos, de acciones y toma de decisiones. Yo no sé si tiene que ver con lo que... Claro, pero esas no son las ventajas, esas serían parte de lo que dijimos como el plan estratégico. El plan estratégico involucra la misión, viste que en el PowerPoint... El plan sería como la misión, la visión, los objetivos, los programas, okay. A eso se refiere esa parte. Okay. La ventaja sería lo que plantea, profe, el rumbo hacia dónde va. Y eso. ¿No serían los procedimientos, profe? Aprovecha las oportunidades. Exactamente, las ventajas forma parte de eso que dijimos, ¿no? Todo lo que involucra al análisis FODA, que es aprovechar las oportunidades que hay en el entorno, tratar de transformar las debilidades en fortalezas, y había otras opciones más, ¿no? Plantear el rumbo al cual se va a dirigir la organización. ¿Queda más o menos claro que hay 4 ventajas principales que son diferentes a esto que recién explicaban de misión, visión y demás, porque esos son los componentes de la planeación, no son las ventajas? ¿Sí? ¿O no? Lo que recuerdo, ¿se escucha? 5, en el PowerPoint decía como 5 cosas. Sí. No sé, o sea,
las unifico, las menciono. Claro, lo que yo expliqué recién mientras hablábamos de eso es que unificábamos la parte de ventajas del PowerPoint, que la nombras separado de lo que son fortalezas, las debilidades, transformarlas en fortalezas y aprovechar las oportunidades del entorno, es una única ventaja que hace referencia al análisis FODA. Eso lo podemos entender cuando llegamos al final del capítulo y vimos de qué se trata el análisis FODA y nos damos cuenta que esas dos que en el PowerPoint están como separadas forman parte de una misma ventaja, que es aplicar el análisis FODA y luego beneficiarse tratando de transformar las debilidades en fortalezas y aprovechar las oportunidades del entorno. Sería una, no dos. ¿Sí? Si yo les pidiera que me nombren una planeación que es realizada por los jefes o las jefas de un servicio y que abarca un periodo de tiempo de 2 meses. ¿A qué planeación estamos haciendo referencia? La intermedia. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Táctica era? Táctica o funcional. Perfecto. Táctica o funcional. Esa es la manera que tienen que tratar de identificar las planeaciones, según el nivel jerárquico, el ámbito que abarcan y el periodo de tiempo. Si yo les pido una planeación que se realice por los altos mandos y abarque un año de tiempo y la organización en general, ¿de cuál estoy hablando? Estratégica. Bien, la estratégica, la planeación estratégica. Esa es la idea. Es lo mismo decir alto nivel, o nivel alto nivel, o estratégico, tenemos que mencionar estratégico. Yo lo digo porque como vi el video, y el video por ahí nombra de otra manera. Sí, en realidad decimos los altos mandos o los niveles altos dentro de la jerarquía organizacional. Los altos mandos o niveles altos, los niveles jerárquicos altos, obviamente hacemos referencia a los directivos y los administradores. Yo tengan en cuenta que en general en los exámenes les doy las opciones, ustedes las tienen que elegir. Si es alguna pregunta para completar con una palabra, como puede ser esta, tengan en cuenta que tienen que hacer alusión a la palabra exacta. Si es planificación estratégica, tienen que poner estratégica. Si es táctica o funcional, tienen que poner táctica o funcional. Okay. Después habla de los 4 valores que orientan la conducta de los individuos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos bastante de los valores? ¿Qué valores ustedes pueden resaltar dentro de la organización de salud que orientan nuestra conducta? Sería la empatía hacia el paciente, de probar, digamos así, lo íntimo del paciente, sería lo que sea que... Estoy escuchando como medio mal. ¿El compromiso? Sí, pasa, profe, que se la escucha re mal. Yo escucho muy mal. En realidad creo que Sí, a usted le hace un poco el tema de nuestras voces. Hola. Micrófono. Esperen un segundo. Ese micrófono. Que hay Sí, profe, pero hace un ruido atrás que no hace que es como que se le entrecorte. Va, a mí me pasa, no sé a los demás. Debe ser la señal de internet también. Ahí me escuchan muy mal. No, se escucha claro, pero con un ruido de fondo. Eso es porque hay un problema No sé. en parte del micrófono o algo de eso. Debe ser alguna configuración. Lo voy a revisar porque debe ser el micrófono de la computadora, porque piensen que ya 3 auriculares cambié, o sea que los micrófonos de los auriculares no son. Debe ser el interno de la computadora. Debe ser la voz de la computadora. ¿Qué dijiste, Analía, que no entendí? Sí, lo que pasa es que cualquier micrófono externo igual lo tengo que conectar a la computadora, o sea, es como los micrófonos de todos los distintos auriculares que probé.
todos estos tienen su micrófono y con todos me siguieron escuchando mal. Yo tengo igual un micrófono que es solo micrófono aparte, pero hasta ahora siempre que lo he usado me dicen que escuchan peor. Yo cuando termine esta clase voy a reiniciar la computadora a ver si hay algo que se modifique, porque hasta ahora no había tenido, miren que yo doy clase acá en Cruz Roja, en 2 universidades más, y hasta ahora no había tenido problema, pero como yo ayer la apagué la computadora en vez de dejarla en stand-by, puede ser que al iniciarla algo no hizo un contacto claro. Bueno, tratemos de terminar lo que nos falta. Igual ya todos los conceptos que están acá en la guía fueron charlados la clase pasada, la anterior, lo venimos como viendo y reviendo durante todas las clases, ¿no? Me falta... Acá está. Bueno, acá dijeron que compromiso podía ser uno de los valores. Alguien habló, no sé si hacían referencia al secreto profesional, que decían proteger aquello que, digamos, es privado del paciente. Sí, eso decía. Bueno, muy bien. Secreto profesional también es uno de los valores. No sé, ¿qué más puede surgir? ¿Qué otros valores, además de compromiso y secreto profesional, podemos sustentar dentro de la organización de salud? Yo mencioné responsabilidad, empatía, servicio y solidaridad. No sé. Bueno, la responsabilidad y empatía, por supuesto, son fundamentales. La empatía hace referencia a ponernos en el lugar del paciente, de manera tal de tratarlo de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros o a algún familiar cercano nuestro. La responsabilidad, por supuesto, es fundamental. Una actitud responsable por parte de todos los integrantes de una organización de salud es necesaria y fundamental como uno de los valores que se deben sustentar, donde se toman en cuenta cada una de las acciones que llevamos de la manera, digamos, responsable y necesaria para no generar un daño en uno de los pacientes ni ningún contratiempo, ¿no? Yo lo llevé por ese lado, profe, porque como cada paciente, bueno, como el protagonista es el paciente en sí, la persona que va a atenderse, y cada uno pasa por un contexto diferente, como que, ¿no? La empatía como que es clave porque cada persona que va ahí no va contenta, claramente siempre tiene algún problema o un familiar y como que los contextos son un poco tristes, naturalmente, la empatía es fundamental para poder, ¿no?, acompañar todo eso. Sí, la empatía en conjunto con la solidaridad, ¿no? Esto que decía Nahuel, por ejemplo, que obviamente él hace referencia a que uno está en un estado vulnerable cuando va a requerir ayuda a una institución de salud porque va enfermo generalmente, va a tratar de que se le solucione una situación de salud. Por lo tanto, ese estado vulnerable hace que uno esté mucho más permeable a todas las situaciones, mucho más sensible a todas las situaciones que puedan ocurrir. Por lo tanto, la empatía y la solidaridad para con el paciente es uno de los valores que podemos sustentar. Igual en todo lado no está, No, por supuesto. No, sí, comparto totalmente. Por supuesto que no siempre encontramos eso cuando nos dirigimos a la institución de salud, sino que muchas veces se encuentra todo lo contrario. Eso está claro. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es siempre pensar en ese norte, pensar en ese objetivo y ideal, ¿no? Sí, la idea es para nuestro propio proceder, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder nosotros como técnicos de hemoterapia en nuestro servicio, como técnicos de hemoterapia? Bueno, pensemos en esto, más allá de lo que el contexto sea y como sea la institución donde nosotros estemos, tratemos de sustentar esos valores y que no dependa del día que tengamos nosotros, de con qué felicidad o no felicidad nos levantamos ese día, ¿no? Eso no tiene por qué impactar en el cuidado y el tratamiento que le damos a los pacientes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Poder pensarlo desde nosotros mismos, independientemente de lo que veamos que hagan los demás. No, aparte, profe, nosotros en lo que sería nuestro desempeño en el laboratorio y todo, cualquier problema que tengamos, una vez que entramos al servicio hay que dejarlo afuera, es algo que aprendí de los profesores también, ¿no? Porque vos te confundís en algo y terminás matando a alguien. Sí. O sensibilizando a alguien, haciendo una cagada, y vos estás con personas, y si vos entrás pensando en que te peleaste con tu novio, o cualquier cosa, o tu novia, o esto, o lo otro, y nada, una vez que entras ahí, mente en blanco... Sí, es difícil de realizar, pero bueno, es un ejercicio que el personal de salud, los profesionales de salud, tenemos que realizar porque justamente pasa esto, ¿no? Quien depende de nuestras decisiones es el paciente y su salud.
su estado de salud, en el cual podemos impactar positivo o negativamente. Por eso es muy importante ver este tipo de valores como la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, que se necesitan, que estén mucho más presentes en las instituciones. Muchas carecen bastante de este tipo de valores. Demasiado. Es real, por eso tenemos que tratar de revertirlo, ¿no? De si vamos a incorporarnos en la institución de salud, no terminar acoplándonos a esas situaciones que ocurren, sino proponer algo diferente, proponer lo que realmente se necesita para una atención digna del paciente. Después hay otros valores que pueden estar relacionados con una característica o una filosofía específica. Acuérdense que los valores forman parte del credo y el credo forma parte de la filosofía organizacional. Hay organizaciones que tienen una fuerte impronta religiosa porque pertenecen a una comunidad religiosa, como puede ser la Clínica Adventista de Belgrano, como puede ser el Hospital Austral, creo que es el que menciona dentro de su misión, y su misión una cuestión relacionada con la Iglesia Católica, como puede ser también el Hospital San Juan de Dios, que está dirigido por sacerdotes y monjas, entonces también allí hay una fuerte impronta religiosa. Entonces esos valores específicos, hay valores que son compartidos, deberían ser compartidos por todas las instituciones de salud, como los que estuvimos nombrando. Y después hay otros valores que pueden ser específicos de una determinada institución de salud que tiene, por ejemplo, este ejemplo que estoy dando, una impronta religiosa porque pertenece a una comunidad religiosa. Y no la van a tener las otras instituciones de salud, como los hospitales públicos, por ejemplo. ¿Se entiende? Igual, profe, esto de los valores también y el comportamiento depende mucho de cómo de las instituciones, como dijo ustedes, o sea, si son privadas o públicas también depende un montón, porque yo me he atendido, me tuve que atender en hospital público, acá en el hospital de Morón, de acá de Morón, ¿viste? Y los médicos, había de todo, pero había un par que para dar las noticias malas eran más secos que... Yo tuve un problema renal y me tenía que venir, la doctora que me vino a decir que tenía que hacer diálisis porque no me funcionaban mal los riñones, vine y me tiró, pero me lo escupió, o sea, fue malísimo. Vos, Nahuel, me contaste que había sido trasplantado, ¿no? Sí, el año pasado me trasplantaron Sí. el riñón, yo tuve un problema en el 2017, de nacimiento, y bueno, 2016, 2017 ya se empeoró todo y después tuve que dializar unos años. Claro. Y me atendí en Morón, desastre. Bueno, un poco táctico en la persona. Eso tiene que ver con la empatía. mayoría, y no todo, pasa mucho, que te miren a los ojos, simple. Sí. Aparte, es muy grave, ¿no? Esto es gravísimo, esto es así, esto es un peligro, ¿no? Te podés morir. Así, ¿viste? Y yo como que, hola, dale. Sí. Eso que vos contás, Nahuel, tiene que ver justamente con este valor, con la empatía, el poder ponerse en el lugar del paciente, cómo recibiría uno la noticia si se la dicen de una manera tan cruda. Está claro que el médico, la médica tiene que transmitir la información real al paciente y ponerlo en conocimiento de todos los datos de su situación de salud. Luego está la forma, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? Claro. La forma en que uno lo hace. El médico no puede ocultar información al paciente, no debe ocultar información al paciente. Lo que pasa es que también hay una variable que es la forma en que se transmite esta información, ¿no? Una cosa es como cuenta Nahuel que le dijeron lo que le dijeron, de una manera así violenta, bastante poco empática, y otra cosa es poder transmitir esto de una manera que no, digamos, no alarme al paciente o no malpredisponga al paciente o no lo haga sentir mal. Más allá que hay determinadas noticias que hay que transmitir que no son felices, que no son buenas y que hay que transmitirlas igual. Lo que hay que ver es la forma en que uno lo hace. ¿Sí? Pero claro, estoy totalmente de acuerdo y está claro que todo lo que ustedes dicen es real y que esta falta de empatía, esta falta de tacto para transmitir a veces la información es muy evidente en las instituciones. Profe, disculpe que... El credo entonces sería la creencia, ¿no?
El credo es aquello que sustenta la filosofía de una organización, es el conjunto de valores que guían y orientan la acción de todas las personas que forman parte de la organización. Si vos lo querés llamar así específicamente como creencia, que es lo que creen, pero en realidad no es solo la creencia, son todos estos valores también que sustentan a la organización, que deberían sustentarla si quieren, podemos decirlo, porque vemos que muchas organizaciones no hacen. Me marea cuando habla, ¿no? Te escucho re bajito. Que primero está el credo, los valores y después el compromiso. Lo tiene separado. Sí, pero es una manera de redactarlo, porque, por ejemplo, la filosofía contiene al credo. El credo es un conjunto de valores, el compromiso es uno de los valores. Es como el conjunto grande, ir digregándolo cada vez en algo más chiquito hasta dar un ejemplo específico como es el compromiso. ¿Sí? Esa es la idea. Filosofía, credo dentro de la filosofía, valores dentro del credo, compromiso, uno de los tantos valores que se deben sustentar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después habla de redactar una misión y una visión del Hemocentro. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo misiones y visiones, no lo vamos a hacer específicamente ahora, excepto que alguno de ustedes haya logrado redactar algo. ¿Alguno intentó redactarlo? ¿No? Yo no sé, llegué hasta la parte de los valores, que estaba haciendo el verdadero falso y todo eso. Está bien. Bueno, no se hagan problema porque hicimos el ejercicio de identificar. Ustedes contaban misiones y visiones que encontraban por internet y lo fuimos identificando. Esta parte de redacción de una misión y una visión la podemos dejar para después del examen. En el examen ya les dije, no les voy a pedir que redacten una misión y una visión, sino que pueden aparecer ejemplos y ustedes deberán identificarlo o identificar si poseen todos los elementos, ¿no? Vieron que ya definimos qué elementos componen a la misión, qué elementos componen a la visión, si están redactadas en verbo en infinitivo, por ejemplo, la visión, si es a futuro, si está redactada en presente, la visión como corresponde, esas cuestiones se van a tratar de identificar. ¿Cuál era la diferencia fundamental entre una meta y un objetivo? El objetivo es a corto plazo y la meta es como una jerarquización menor del objetivo. Exactamente, no sé si es tan a corto plazo el objetivo, pero podemos decir que para cumplir un objetivo tenemos que primero establecer metas y alcanzar cada una de las metas, ¿no? Entonces, un conjunto de metas cumplidas van a acercarnos al cumplimiento de un objetivo que es como una meta de mayor jerarquía. ¿Sí? Es lo que dijo Nahuel recién, pero más amplio. El objetivo es más grande, las metas es como pequeños objetivos que nos acercan al cumplimiento del mismo. Entonces, si no es a corto plazo, ¿qué es? A mediano plazo. Claro, los objetivos tienen diferentes plazos. ¿No sería Los objetivos para lograr ese objetivo? O sea, te puede llevar un tiempo corto, como no, llegar a ese objetivo. Por eso digo que los objetivos tienen diferentes plazos, lo que sí no podemos cambiar es que las metas son a corto plazo, porque son como pequeños objetivos. Las metas sí son a corto plazo. Los objetivos pueden ser a mediano o largo plazo. Los fines son eternos, siempre, o sea, son el plazo más largo, porque la finalidad de la institución dijimos que no es finita. Si tiene finitud, si se termina la finalidad de la institución, deja de tener sentido esa organización. Si la sociedad deja de tener necesidades de atención de la salud, ¿qué sentido tendrían los hospitales y las clínicas? Nada, porque la gente no se enfermaría. Entonces, la finalidad es como aquello que está allá y no lo terminamos de concretar nunca, porque siempre va a haber personas enfermas y demás. Los objetivos pueden ser a mediano o largo plazo, las metas son a corto plazo, porque son como pequeños objetivos. ¿Sí? Bueno, después esta parte de elaborar 3 objetivos importantes para el servicio de hemoterapia,
Lo vamos a dejar para después del parcial, porque es lo mismo que redactar una misión y una visión, lleva más tiempo y demás. ¿Alguno pudo elaborar objetivos, pensar en algún objetivo? Y yo no lo hice. Llegué a pensar que podría ser un objetivo las postas de donaciones, por ejemplo, conseguir donantes, altruistas y voluntarios. O sea, hacer tipo como una, para llamar la atención de la gente, o sea, una tipo de propaganda. Está bien, entonces uno de tus objetivos, porque digamos todos los servicios de hemoterapia de una u otra manera tratan de conseguir donantes. Tu objetivo, acordate que tiene que estar como más delimitado en tiempo, como vos lo estás diciendo, es como medio flu. Tenés que establecer el tiempo y tenés que establecer también algo para medirlo. Entonces, no podría ser el objetivo conseguir donantes, sino que tendrías que hacer referencia a establecer una unidad de medida para poder medirlo después del tiempo transcurrido y en cuánto tiempo querés que eso suceda. ¿Pero eso no es un programa? No, el programa es una secuencia de acciones que tiene varios objetivos, pero acordate que cuando definíamos un objetivo decíamos, tiene que estar escrito en un verbo en infinitivo. Y habíamos hablado de aumentar, por ejemplo, el número de donantes. Por otro lado, todos los objetivos tienen que ser cuantificables, los tengo que poder medir. Por lo tanto, tengo que decir, quiero aumentar en un 40%, quiero aumentar en un 30%, quiero aumentar en un 20% el número de donantes. Por otro lado, también tengo que establecer un tiempo para medirlo, porque si no el objetivo yo lo cumplí en 3 años y puedo decir que entonces mi organización es eficiente. No, no es eficiente mi servicio de hemoterapia, porque ese tipo de objetivo de aumentar la cantidad de donantes tiene que ser en un tiempo considerable, puedo decir en un mes, en 2 meses o 3 meses. Después todos esos objetivos pueden formar parte de un programa y por supuesto el programa va a tener estas características, pero relean de nuevo el PowerPoint, relean la bibliografía y van a ver que cuando definimos los objetivos, 3 de las características fundamentales de un objetivo es redactarlo en un verbo en infinitivo que sea cuantificable, es decir, que sea medible y que esté establecido claramente el periodo de tiempo en el cual se espera que ese objetivo se consiga. ¿Sí? Pero bueno, o sea, por ahí lo expresé mal, pero decir, bueno, tratamos de conseguir tantos donantes, o no sé, en este periodo de tiempo, una cosa así sería. Sí, por eso te digo, en la redacción vos todo esto lo tenés que expresar. Cosas. Hay que pensar esas 3 cosas que te dijo. Y redactarlas que aparezcan en la redacción, que se lean en la redacción. Por ejemplo, no sé, otro objetivo puede ser que, sin redactar, pero poner en el transcurso en el transcurso de 6 meses, intentar realizar 2 colectas de sangre al mes, por ejemplo. O sea, serían 12 colectas de sangre o 10, y poner, por ejemplo, eso como objetivo, realizar colectas de sangre y tratar de juntar tanta cantidad de unidades de sangre en esas colectas. Bien, está más claro, lo que sí tenemos que definir, la palabra tratar. No, yo no estoy redactando nada, No, ya sé, pero digo, hay que evitar en la redacción de un objetivo para cuando lo quieras redactar poner la palabra tratar. Uno tiene que ser conciso. Sí, no, por eso aclaré lo de la redacción. Claro, eso puede ser realizar 2 colectas de sangre por trimestre, ¿dijiste vos? No, claro, por ejemplo, en 6 meses lograr realizar 10 colectas de sangre y juntar tanta cantidad de bolsas, de unidades, o obtener tanta cantidad de unidades. Bien, puede ser, sí, puede ser un objetivo, habría que pulir la redacción como vos bien decís, no lo estás redactando. De la idea. Exacto, la idea puede ser, es viable, lo que habría que ver es cómo lo redactamos. Pero sí, es posible también. Es, digamos, uno de los objetivos del servicio de hemoterapia, claramente, ¿no? Bueno, así que después vamos a retomar esto de redactar los objetivos y después, por supuesto, hay que describir 3 estrategias para incrementar la competitividad de la empresa privada y sus correspondientes ventajas competitivas. Las estrategias siempre tienen que ver con los objetivos. Esta era una pregunta que se concatenaba con la anterior. Los objetivos que iban a definir, yo luego les iba a preguntar qué estrategias iban a ir en relación a estos objetivos y cuál es la ventaja que les iba a otorgar esa estrategia.
Así que todo esto lo vamos a dejar para después del examen, porque como bien les dije, el examen no va a pedir que ustedes redacten algo, no tienen nada a desarrollar, sino identificar todo lo que ya tratamos hasta el momento dentro de lo que es la bibliografía. Esto que es más aplicado, que es que lleguen a redactar lo demás, ya se los voy a pedir en esos trabajos grupales después del examen. Después dice, existe un tipo de política establecida para un servicio de salud público relacionada con la gestión de los recursos humanos. ¿Cuál era? Era claro, de los ejemplos que di, ¿cuál era la política que estaba relacionada con esto? ¿Se acuerdan que di 2 ejemplos de política? Ya están con la cabeza muy quemada. Bueno, no se dan problema porque estos 2 puntos, el 8 y el 9, son puntos de desarrollo de aplicación concreta de los contenidos que abordamos y seguramente siempre los pueden realizar mejor después del parcial. ¿Por qué? Porque como tuvieron que estudiar para el parcial, ahí sí tienen bien, digamos, abordada la bibliografía, los videos y demás. Así que les propongo que vean la bibliografía que está en la unidad número 1, los PowerPoint tanto de la unidad 1 como 2, los videos que se han subido, donde hay explicación clara y concreta de todos estos temas, y nos vemos el próximo martes en el parcial, y luego del parcial vamos a retomar esta guía en esa clase que es clase de devolución del parcial. Vieron que después del parcial hay una clase donde no tiene un tema, es devolución del parcial. Ahí para esa clase vamos a retomar esta guía. Entonces tengan en cuenta que el martes que viene lo que vamos a hacer es el parcial. Yo voy a estar en videoconferencia para que entre a preguntar quien tenga alguna duda para preguntar. Y luego, al siguiente martes, ¿cómo? ¿Dónde tengo que entrar al parcial? Yo el martes que viene. Entras a Classroom y vas a ver que hay una parte del Classroom donde va a decir primer parcial. En la parte de trabajo de clase, no en la parte de tablón o novedades. Así que entran al trabajo de clase y ahí van a encontrar una pestaña que diga primer parcial que se les va a habilitar el martes que viene a las 11 de la mañana. Antes encuentran la pestaña, pueden encontrar una descripción, pero el parcial no lo van a ver. Yo la pestaña la voy a crear con anticipación, una descripción de cómo va a ser el parcial lo creo con anticipación, pero el parcial propiamente dicho recién se le va a habilitar para que lo vean el martes que viene a las 11 de la mañana. ¿Sí? ¿Cómo? De que usted lo iba a hacer y que en el horario usamos. Sí, de 11 a 13. De 11 a 13 van a poder realizar el parcial. Igual cuando le habilite la pestaña va a estar todo esto que les expliqué nuevamente explicado, que recién el parcial lo van a poder ver a las 11, que lo van a poder realizar de 11 a 13, que a las 13 se cierra y ya no hay manera de poder realizarlo, que todos aquellos que no lo realizaron serán considerados ausentes y tendrán que ir directamente al recuperatorio, y aquellos que lo realizaron, los que aprobaron ya tienen aprobada esta etapa, y los que no van a tener la opción de recuperatorio. Durante el parcial van a tener la videoconferencia de apoyo para entrar a hacer la consulta que quieran realizar, y a la semana siguiente, que en la planificación dice devolución del parcial, para esa semana ya tienen que venir a la clase con estas preguntas realizadas: redactar la misión y visión de un hemocentro, elaborar 3 objetivos para un servicio de hemoterapia, describir 3 estrategias que coincidan con esos objetivos, citar un tipo de política establecida para el servicio de hemoterapia y los 4 puntos relevantes que puedan considerar para esa política, y determinar un supuesto análisis FODA. Es decir, desde la 4 para abajo, de la 4 a la 9, en la devolución del examen, en la clase de devolución del examen vamos a abordar todo eso, como para terminar de hacer un cierre que siempre conviene hacerlo después porque ustedes ya tienen bien leída y estudiada todas las 2 unidades que trabajamos. Sí, alguien me habló.
Ustedes van a ver que completan el Google Form, va a ser un Google Form. Van a ver que cuando lo completan y lo envían, les aparece una información que dice se ha registrado su envío. Hasta que no les aparezca esa información, inténtenlo enviar. En general, hasta ahora yo lo he aplicado durante todo un año y no he tenido ese inconveniente. Mediante el Google Form lo han podido enviar sin problema. Pero recuerden que estoy en videoconferencia durante el examen. Así que si tienen ese inconveniente, ingresan, me proyectan la pantalla donde yo pueda ver qué es lo que le aparece a ustedes y los puedo ayudar para ver por qué no lo están pudiendo enviar. A mí me había pasado, pero porque me parece que lo había, o sea, se había cumplido el horario, se entregó en el horario. Por eso les digo, yo... 2 o 1 minuto antes ya no te deja enviarlo, una vez completado. No, igual el horario se está planificado hasta las 13 lo puede enviar. Ahora si lo quieren enviar 13 y 1 minuto ya se los va a rebotar. Por eso les digo, yo estoy en la videoconferencia. Si alguno tiene inconveniente entre las 11 y las 13, que es el horario de realización, ingresa y lo informa. Ya, si el inconveniente viene después de las 13, es claro, es porque se cerró la posibilidad de seguir enviando el examen porque ya se terminó el tiempo. ¿Sí? Por eso, todo el que tenga el problema entre las 11 y las 13, ingresa a la videoconferencia, me manifiesta el problema que tiene y me proyecta de la misma manera que yo les comparto pantalla, porque lo pueden compartir cualquiera de ustedes, qué es lo que les está apareciendo. Es difícil, no les va a pasar entre las 11 y las 13 porque está calibrado para poder recibir, ojo, una sola respuesta. Si ya enviaron una respuesta y a mí ya me quedó registrada una respuesta, no pueden enviar una segunda respuesta porque registra una sola. La primera, después ya no le deja enviar más. ¿Sí? Bueno, entonces ya está, sabemos que la semana que viene, después tenemos la devolución, en la devolución la 4, la 5, la 6 hasta las 9, la tenemos que tener hecha, y debatimos sobre eso. Voy a contratar a Sara de secretaria que me hace el resumen y la síntesis de qué quedó como tarea para el hogar. Bien, muy bien. En mi cabeza bien, así ya sé. Sí, perfecto. Sara, un resumen, una síntesis perfecta de lo que hay que hacer. ¿Alguien entró después que tomé lista en quintos? Yo creo que no, pues seguimos siendo 18. Bien. Bueno, nos vemos el próximo martes.